Entonces la Marialis Cultus se publica en 1976, también por el Papa Pablo VI. Y allí en ese documento, que se llama así en latín, Marialis Cultus, pero que en español lleva el título Sobre el culto a la Virgen María. Encontramos ahí que el ejercicio del culto divino es un ejemplo para todo el pueblo cristiano. El culto divino a la Virgen María es también una forma de expresar el culto a Dios, el culto en la iglesia, el culto público que se le rinde a Dios, pero a través de la Virgen Santísima. De modo pues que aquí el Papa Pablo VI revalida la opción de rendirle culto a la Virgen Santísima como parte del culto cristiano. Y dice que los fieles se han puesto en las manos de la Virgen Santísima para hacer de la propia vida un culto a Dios y un culto rendido a la Virgen como compromiso de vida. Y así desde el siglo IV, San Ambrosio decía que los votos, las promesas que uno hace a la Virgen, rinden también el servicio al Señor, ya que el Espíritu Santo, con el que se rinde culto a la Virgen Santísima, también es el mismo Espíritu con el que se le rinde culto a Dios. Así pues, en esta encíclica se propone que el culto a la Virgen Santísima es también una forma de rendirle culto a Dios. Pero María es sobre todo modelo del culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios. Y en esto se especifica el tema de este documento, Marialis Cultus, en donde el Papa Pablo VI nos quiere invitar a que nosotros rindamos culto a Dios a ejemplo de la Virgen, como la Virgen Santísima ha hecho de su vida una oblación, una ofrenda. Así también nosotros debemos hacer una ofrenda de nuestra vida al Señor, a ejemplo de cómo lo hizo la Virgen Santísima. Y entonces, pues dice el Papa Pablo VI que en este documento, cada uno de nosotros debe seguir el ejemplo de María cuando escucha la voz del ángel que le comunica que va a ser madre de Dios. También nosotros debemos poner atentos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y como la Virgen responder también nosotros, aquí está la sierva, la esclava, la servidora de Dios, que se cumpla en mí según tu palabra. Es lo que le pedimos al Señor cuando le rendimos culto a la Virgen Santísima, que nuestra vida sea también un ejemplo para los demás y que sea también una oblación, como fue la Virgen Santísima, una oblación para Dios, que puso a disponibilidad de Dios todas sus capacidades. Y el Papa Pablo VI en este documento nos habla de que el sí que dio María a Dios es un ejemplo para todos los cristianos, a fin de convertir la obediencia a la voluntad del Padre en un camino para la propia santificación. Entonces, pues aquí se pone el énfasis en la voluntad de Dios, porque así como la Virgen le dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según lo que me has dicho. Así también el Papa Pablo VI en este documento nos pide que el culto que le rindamos a la Virgen Santísima sea un culto para imitar esa disponibilidad a cumplir la voluntad divina, como ella lo hace
y lo expresa a través de esa frase que le dice al ángel: he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y es lo que el Papa nos invita también a todos los cristianos a realizar, porque dice que en el número 35 de este documento de la Marialis Cultus, dice el Papa que la Virgen se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios, porque acogió la palabra y la puso en práctica. Es decir, que no solo le dijo al ángel que sí, que haría lo que Dios le pedía hacer, sino que también al recibir la palabra, al escuchar la palabra que le proponía el ángel, ella dio prueba de que estaba aceptando la palabra de Dios. Y al concebir en su vientre a su hijo, puso en práctica esa palabra que Dios le pedía a la Virgen que diera cuando la visitó el ángel. Y entonces la acción de la Virgen estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, que es lo que el Papa nos recomienda también a nosotros, que practiquemos la caridad, que practiquemos el servicio, a ejemplo de lo que hizo la Virgen Santísima cuando le dijo al ángel que sí aceptaba, lo que el Dios Todopoderoso le enviaba a decir, y ella se puso a la disponibilidad de lo que Dios quería, diciéndole al ángel: aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y esto fue lo que hace que la Virgen Santísima sea un ejemplo del modelo de perfecta discípula, un modelo de aquella que sigue a Jesús en todo lo que le pide el Señor. Ella es la perfecta y la primera discípula del Señor. María puede ser tomada como ejemplo no solo de la disponibilidad, no solo del cumplimiento de la voluntad divina, sino también como ejemplo de las esperanzas de la gente de nuestro tiempo, puesto que la Virgen esperó en que se cumpliera en todo y por todo esa palabra que le había transmitido el ángel de parte de Dios. Entonces también nosotros, a ejemplo de la Virgen, dice el Papa Pablo VI, que también para nosotros la Virgen debe ser modelo de esperanza, esperanza en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque como sabemos, pues fueron 9 meses los que tuvo Jesucristo en el vientre de Santa María para poder ser gestado y poder nacer. Y allí la esperanza de la Virgen consistió en mantenerse en amor a su hijo que llevaba en su vientre, aunque después la veremos practicando la esperanza también el sábado santo, cuando el viernes en la tarde muere su hijo y lo entierran, lo ponen en el sepulcro. Ella mantiene la esperanza de que Cristo resucitará al tercer día. Y en eso también ella es ejemplo para nosotros, ejemplo de esperanza en la resurrección de Cristo. Y también dice el Papa en este documento que la elección del voto de virginidad, del voto de castidad, hace que María esté en disponibilidad de cumplir la voluntad de Dios, puesto que ella, como se lo dijo al ángel, estaba dispuesta a mantenerse virgen para seguir sirviendo a Dios toda su vida. De modo pues que ese ejemplo de la opción que la Virgen tomó por el voto de castidad, por mantenerse virgen, también es un ejemplo para nosotros de estar disponibles a que se cumpla en todo el misterio de Dios en nuestras vidas. Este acto de la Virgen de estar a disponibilidad de Dios no fue un cerrarse al valor del matrimonio, al valor de la maternidad, sino que en la Virgen constituyó un acto valiente, dice el Papa Pablo VI,
con el cual haciendo ese deseo de mantenerse pura, virgen para Dios, la Virgen manifiesta su deseo de consagrarse totalmente al servicio de Dios. Y en eso también es un ejemplo para nosotros, la Virgen Santísima, porque habiendo nosotros también proclamado, emitido el voto de castidad, con ello también estamos nosotros dispuestos a cumplir en todo y sobre todo a consagrarnos cabalmente a la voluntad de Dios y cumplir con sus designios en nuestras vidas. Así María de Nazaret, que se abandona a la voluntad del Señor, fue una mujer que pudo proclamar que Dios es vindicador de los humildes y de los oprimidos y derriba de sus tronos a los poderosos del mundo, puesto que desde el voto de la castidad, desde el voto de la consagración a Dios, el ser humano se libera de su egoísmo y es capaz de ver la acción de Dios en el mundo en contra de los opresores, a favor de los oprimidos, en contra de los poderosos, a favor de los débiles. Y eso es también uno de los valores que el Papa Pablo VI propone en este documento Marialis Cultus. Quiere que también nosotros con ese voto de castidad que pronunciamos ante la Iglesia, también nosotros nos pongamos a favor de los oprimidos, de los débiles, porque ese es el ejemplo que nos da la Virgen Santísima. Y puesto que reconocemos que María sobresale entre los humildes y los pobres, ella es una mujer que conoció la pobreza y el sufrimiento. Es decir, que también el voto de castidad, o sea, de consagración total a Dios, nos pone en ese dinamismo de la pobreza consagrada a Dios para que su plan de salvación se realice en el mundo y que el sufrimiento que nos toque vivir en esta vida, pues también sea una forma de contribuir al cumplimiento de la voluntad de Dios en este mundo. Y luego el Papa se refiere al momento en que la Virgen Santísima tiene que huir a Egipto porque Herodes anda buscando a su hijo para matarlo. Y en ese detalle de la huida de la Virgen con San José y con el niño a Egipto, el Papa encuentra también la propuesta de que el hombre debe estar destinado a cumplir con las exigencias del Evangelio con todas sus fuerzas y que no importa que haya que huir allá más de 200, 400 kilómetros, la distancia que estaba entre Belén, donde nació Jesús, desde donde salieron los padres San José y la Virgen con el niño Jesús, para huir de Herodes, y se fueron a Egipto. Y esa disponibilidad de la Virgen, pues también, dice el Papa Pablo VI, nos invita a que nosotros pongamos todas nuestras capacidades al servicio de Dios. Y en lo que se refiere a que la Virgen María presenta a su hijo al templo, nos dice el Papa que la Virgen, en ese momento de la presentación de su hijo al templo, también ella se ofreció con toda su persona a la acción de Dios en su vida, en la vida de la Virgen. Y por tanto, el Papa, en este tema del propio ofrecimiento de la Virgen a Dios cuando presenta a su hijo al templo, también se refiere a la consagración, a la propia dedicación que el fiel creyente que realiza el voto de castidad realiza también la entrega de su propia voluntad, asumiendo las condiciones del sufrimiento
como las asumió la Virgen Santísima en el Calvario, porque la voluntad divina pues era esa, que se despojara la Virgen Santísima de su voluntad y que en ella se cumpliera en todo la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios pues implicó también el sufrimiento de huir a Egipto y implicó también el sufrimiento de ver morir a su hijo en la cruz. El Papa pone el énfasis aquí en que también los consagrados o los bautizados en general de la Iglesia, también debemos estar dispuestos a poner nuestros sufrimientos en la dinámica de la salvación realizada por Jesucristo. Y también el Papa nos dice que la Virgen nos ofrece un modelo perfecto de discípula, ya que en su cántico ella dice que promueve la justicia y habla de la justicia que Dios realiza a favor del oprimido, de la caridad con la que Dios socorre al necesitado, pero sobre todo del amor con el que Dios socorre y edifica a Cristo en los corazones de los fieles. Es decir, aquí está hablando el Papa de las actitudes que la Virgen Santísima mostró cuando fue llamada a ser Madre de Dios y de las cuales el Papa Pablo VI nos propone a nosotros como modelos de virtudes. Entonces, por eso habla de la fe de María, cuando su parienta Isabel le dice, dichosa tú que has creído. Habla de la esperanza de la Virgen cuando tuvo que huir a Egipto. Habla de la colaboración con Cristo, cuando le dice al ángel, aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y cuando reivindica a los pobres, a los oprimidos, la Virgen Santísima es modelo de ese espíritu de los pobres de Yahvé que iluminó todo el Antiguo Testamento y del cual ella es portadora en el Nuevo Testamento. El espíritu de pobreza de los Anabim, de los pobres de Yahvé que ponen en Dios toda su confianza para poder ser salvados por Dios y realizar en sus vidas la propia decisión, la propia voluntad de Dios. Y así a María se le presenta no como una mujer celosamente inclinada protegiendo a su hijo, sino que se pone a trabajar la Virgen Santísima para que su hijo realice la vocación que tiene de predicar el anuncio del Evangelio. Así también, en el momento de Pentecostés, la iglesia toda se pone en disponibilidad de predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y la propia Virgen Santísima nos pone ese ejemplo de disponibilidad a predicar el Evangelio, porque también ella estuvo presente en Pentecostés, también ella recibió el Espíritu Santo, en donde los apóstoles adquirieron la potencia, el fervor, la decisión, el aplomo para salir a predicar ya sin miedo, porque ya había pasado la crucifixión de Cristo y ahora les tocaba a ellos dar testimonio ante el mundo de esa vocación al apostolado, de esa vocación al servicio, a la predicación del Evangelio que les había dado el Señor Jesús. La Virgen Santísima también, como los apóstoles, recibe el Espíritu Santo y por tanto también es enviada a predicar con su propia vida, con su ejemplo. En el caso de ella, pues no va a ninguna comunidad, excepto si consideramos que San Juan Evangelista se la llevó a vivir con él a Éfeso, a donde Juan Evangelista proclamó la palabra de Dios como apóstol, como enviado después de Pentecostés. De modo pues que también la Virgen Santísima puede considerarse como una apóstola, una enviada de parte de Jesucristo, con esa fuerza del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés para dedicarse al servicio de la palabra de Dios. Y entonces, pues también en ese sentido,
nosotros estamos invitados por el ejemplo de la Virgen a dedicar todas nuestras energías a la predicación de la palabra de Dios. Dice el Papa Pablo VI que esta figura de la Virgen les ofrece a los hombres de nuestro tiempo el modelo perfecto de ser discípula, porque con su oración, con su participación en medio de la iglesia, la Virgen Santísima promueve la justicia al pedirle a Dios que libere a los oprimidos, que socorra a los necesitados y sobre todo la Virgen Santísima pide que el amor que edifica a Cristo en nuestros corazones constituya a cada uno de los que recibimos ese amor, esa vocación, nos constituya como discípulos, como testigos, como defensores de la fe en Jesucristo, como aquellos que proponen, promueven y propagan la voluntad de Cristo a través de sus propias vidas. En el número 39 del documento Marialis Cultos, dice el Papa que habría que destacar la finalidad con la que Cristo es glorificado por la Santísima Virgen, porque en ella encontramos de qué manera el discípulo puede entregar, consagrar su propia vida totalmente a la voluntad de Jesucristo. De hecho, la Virgen cuidó de Jesucristo a lo largo de toda su existencia y por ello es modelo de discipulado, porque siguió a su hijo a lo largo de toda su vida y aprendió también de Jesucristo. Por eso San Lucas nos dice en 2 ocasiones que la Virgen conservaba en su corazón todas las cosas que veía que realizaba su hijo. Así lo dice el apóstol San Lucas en su evangelio cuando la Virgen Santísima llega a presentar a su hijo al templo de Jerusalén y después de las palabras que dice Simeón, dice San Lucas, concluye el párrafo, el relato de la presentación de Cristo al templo y de la presentación de María, concluye diciendo que la Virgen conservaba todas esas palabras en su corazón. Y ahí también el Papa en esta encíclica Marialis Cultus nos ofrece de qué manera también nosotros podemos seguir el ejemplo de María al conservar, al meditar las palabras del Señor según se nos revelan en el Evangelio o según se nos revelen en nuestra propia existencia, porque yo creo que la vocación a la vida consagrada tiene varios momentos de lucidez, varios momentos en los que el cristiano, el fiel creyente, encuentra la voluntad de Dios en varios pasajes, momentos, acontecimientos de la propia vida. Así como la Virgen Santísima encontró el sentido de su existencia al meditar las palabras que le decía Jesús cuando lo encontró en el templo discutiendo con los escribas, con los fariseos. Después de 3 días de haberlo perdido, el niño ya había cumplido 13 años de edad y por eso los padres angustiados regresan, después de haber hecho una jornada de camino, regresan a Jerusalén en busca del niño y lo encuentran hablando con los doctores de la ley, con los escribas, con los fariseos en la entrada en el templo de Jerusalén. Y ahí la Virgen le expresa a Jesús su dolor, su tristeza. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo andábamos angustiados. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscaban? Que no saben que yo debo estar en las cosas de mi Padre. Y ahí San Lucas añade otra vez esa frase que María conservaba en su corazón, esas palabras de Cristo. De modo pues que también como modelo de meditación, como modelo de escucha de la palabra de Dios, de Jesucristo, la Virgen Santísima en este documento, el Papa Pablo VI, nos la propone como ejemplo de meditación, como ejemplo de escucha de la palabra de Dios, porque ella conservaba en su corazón todas estas palabras. Y
Además, el Papa dice que la Virgen Santísima es modelo de santidad, en cuanto que propone el Papa Pablo VI a los fieles que en cualquier momento de dificultad, de tristeza, de ruina de la propia vocación, pues hay que elevar los ojos a la Virgen Santísima. Levantar los ojos a María porque ella brilla como modelo de virtudes para todos los elegidos de Dios. Brilla como modelo de todas las virtudes del Evangelio, de la reconciliación, del perdón, de la paz, de la concordia, de la armonía y del anuncio de la palabra de Dios y de la recepción de la redención. Porque como dice el documento de la Inmaculada Concepción de 1854 del Papa Pío IX, que la Virgen también fue redimida, si bien de una manera especialísima, pero también ella forma parte del grupo de los redimidos. También nosotros, formando parte del grupo de los redimidos, tenemos en María ese ejemplo que nos propone como aceptación de la redención. Es decir, ¿en qué momento ella aceptó la redención? Pues la encíclica, la fórmula del dogma de la Inmaculada Concepción afirma que la Virgen fue redimida en el seno materno, es decir, cuando ella había sido concebida en el seno de su mamá, Santa Ana. Santa Ana, que era esposa de Joaquín, los padres de la Virgen, que ciertamente tuvieron un acto de amor para engendrar el cuerpecito de la Virgen, pero que en el momento de la concepción, dice el Papa Pío IX, en el documento de la Inmaculada Concepción, fue redimida la Virgen desde el primer momento de su concepción. Entonces, pues ella también forma parte del pueblo. También ella es redimida, si bien de una manera especial y por el privilegio de ser madre de Dios, pues ella ha sido redimida de una manera privilegiada con anticipación a los méritos de Cristo. Y por ello también ella es imagen y modelo de los redimidos, porque dice el Papa en este documento, el culto a la bienaventurada Virgen María consiste en glorificar a Dios y empeñar la propia vida en oblación a Dios conforme a su voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo la Virgen Santísima. Entregó toda su vida para dar testimonio, para que su Hijo Jesucristo viviera, fuese hijo de ella, naciera en Belén, se procreara en Nazaret y comenzara Jesucristo a proclamar su palabra a partir de Galilea, desde donde comenzó la predicación de la evangelización, de la redención, de la predicación del perdón de los pecados. Y eso es lo que también el Papa en este documento nos pide que imitemos, porque dice que la finalidad del culto a la Virgen consiste en glorificar a Dios y en empeñarnos a nosotros los creyentes también en vivir una vida completamente entregada a Dios. En ese sentido, la Virgen también es modelo, porque ella entregó toda su vida al servicio de Dios. Y por ello, la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos hacia ella, porque brilla como modelo de virtud ante todas las comunidades de religiosos, de religiosas, ante todas las comunidades eclesiales, parroquiales, en las que Dios realiza su obra salvadora. Por ello, la Virgen es también modelo de redención y es modelo de virtudes. Y entonces tiene un resumen el Papa en donde nos dice cuáles son las virtudes que hay que imitar de la Virgen Santísima. Dice el Papa en este documento Marialis Cultus que hay que imitar
la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, como podemos leerlo en el Evangelio de San Lucas, cuando recibe la visita del ángel, y también cuando en las bodas de Caná acepta lo que diga Jesús, hagan lo que Él les diga. En el capítulo 2, versos del 1 al 12 del Evangelio de San Juan, encontramos esa aceptación de la palabra de Dios, de la cual es modelo la Virgen Santísima. Y también es modelo de humildad, porque en su cántico ella dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Es modelo de la caridad solícita, porque va a visitar a su parienta Isabel, aun cuando ella misma, la Virgen Santísima, está embarazada, pero sabe que su parienta Isabel también está en ese periodo de dar a luz, los últimos 3 meses del parto, y por ello es modelo de caridad solícita. También el Papa dice que es modelo de sabiduría reflexiva, como ya lo decíamos en esos 2 párrafos en los que San Lucas propone que la Virgen conservaba en su corazón todas las palabras de su Hijo Jesucristo. También la Virgen Santísima es modelo de gratitud por los dones recibidos, como es la acción de gracias que ella proclama al final de su cántico, porque ha redimido a los oprimidos, haciendo justicia en contra de los poderosos. Y también ella es modelo de oración, porque está unida con los apóstoles en Pentecostés en la oración por la cual comienzan a predicar el Evangelio. Y también ella es modelo de pobreza, puesto que ella afirma que ha mirado la humillación de su esclava y el Señor la ha enriquecido con muchos dones, con muchas gracias, con muchas bendiciones. También en este documento el Papa dice que la Virgen Santísima es modelo del cuidado hacia el Hijo que Dios le concedió, vigilando desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de la cruz, porque ella cuidó a su Hijo Jesucristo a lo largo de sus 32 años. Y entonces dice el Papa que también la Virgen en ese sentido es modelo para nosotros, modelo de cómo debemos cuidar los bienes que hemos recibido, cómo debemos cuidar la vocación, cómo debemos cuidar la vida, cómo debemos cuidar nuestra profesión como hombres entregados a la predicación, como hombres entregados al estudio. Así la Virgen, con los cuidados que tuvo para su Hijo Jesucristo, también nos da muestra, nos pone el ejemplo de cómo debemos servir a Dios, aprovechando todos nuestros recursos para ponerlos a la disponibilidad de la predicación del Evangelio. Y también en cuanto a su pureza virginal, ella es modelo para todos los creyentes porque concibió a su Hijo sin mancha de pecado original. Y finalmente, dice el Papa en este documento Marialis Cultus, que de las virtudes que practicó la Virgen, según nos lo acaba de describir en este documento Marialis Cultus, el Papa Pablo VI dice que esas mismas virtudes que adornaron a la Virgen Santísima en la obra de la redención, en la obra de la colaboración con Cristo para redimirnos, también hay que practicar nosotros esas virtudes por medio de las cuales nos ponemos en el mismo dinamismo que la predicación de Cristo, para que también nosotros vayamos caminando por ese camino de la consagración, de la vivencia de las virtudes en el ejemplo de la Virgen Santísima y en el cumplimiento del Evangelio desde nuestra perspectiva personal, desde nuestra vida humana. Y dice el Papa al final de este documento que el progreso que nosotros alcancemos en la virtud
a partir del ejemplo que realicemos, del que nos demos cuenta de que la Virgen Santísima practica. A partir de ese ejemplo también nosotros obtendremos la madurez en la vida cristiana, la madurez en la relación con Dios, la madurez en el servicio a la iglesia, porque ella estuvo al servicio de la iglesia desde el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés. Y desde entonces, pues ella se mantuvo al servicio de la iglesia, al servicio de la predicación del Evangelio. De modo pues que el Papa nos recomienda que vivamos esta madurez, la madurez de la vocación propia, de la forma en la que nosotros podemos ofrecer a Dios nuestro sacrificio, nuestra oblación, nuestra ofrenda de vida, para que a ejemplo de ella obtengamos también el fruto que brota del culto que le tributamos a María Santísima a través de nuestra consagración religiosa, a través del conocimiento que realizamos de Cristo crucificado, de Cristo que nos ha llamado, del Espíritu Santo que anima nuestras vidas. Entonces vamos a dejarle allí. Al rato les envío, porque solamente le envié a Nelson el documento completo de la Marialis Cultus y el documento del PowerPoint. El PowerPoint. Que acabo de resumir, pero Sí. se los mando en el curso del día de hoy para que todos lo tengan y puedan repasarlo. Muchas gracias, María, Pues nada, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Gran Señora. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días.